Mis amados, interesante toda esta serie sobre la práctica del ocultismo. Hoy vamos a entrar a la número 11 y es la penúltima. La próxima semana terminamos con la número 12 para que sea la docena, y como está el dicho popular que dice que por docena es más económico. Gloria a Dios. Económica en el sentido de que todo ese peso sea ya totalmente cancelado en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si me acompañas a orar, por favor? Y estemos atentos el día de hoy, que va a ser muy interesante lo que vamos a extraer, porque estamos cerrando y nos estamos yendo ya a lo que vas a escuchar sobre la solución de toda esta situación que ha pasado en tu vida y en la mía por estas prácticas que de alguna manera lo has hecho tú y yo. Padre, gracias mi Señor por esta serie. Gracias Rey, que podemos estar aprendiendo de lo que hay en el trasfondo, en lo espiritual, en las tinieblas, en la oscuridad, como decía David, en estas cosas ocultas que ni sabemos. Y gracias Rey, porque está saliendo a luz tantas cosas y nuestro mayor anhelo en el corazón es que vivamos bien, vivamos en libertad y vivamos, Señor, totalmente en esa fe, ligados a ti, caminando contigo, que ahí está la parte donde tenemos que aprender, en la cual la bendición estará permanentemente en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos leyendo una vez más el capítulo base que estamos siguiendo, Deuteronomio capítulo 18 desde el verso 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Vuelvo a repetir, según esas abominaciones, el asco que le da al Señor, la práctica de estas cosas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti, y perfecto serás delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, firma el Señor tu Dios. Hemos estado viendo a través de estas conferencias sobre estas prácticas del ocultismo y lo que ha originado este tipo de prácticas. Por eso que el Señor dice que ni quien practique, ni quien las practica, y estábamos viendo que no aprenderás. También estábamos viendo que no la practicarás y que a ti no te ha permitido esto, dice el Señor. Y entonces, amados, el problema existente, problema serio que están ocurriendo en este tiempo, sobre todo con la juventud. Y te repito que el problema no solamente lo vemos afuera en la juventud, sino que también lo vemos en casa, con hijo y con hija. Situaciones que finalmente, que se está manifestando muy, muy fuerte, la rebeldía. Y aquí el Señor nos advierte, pero bien advertiditos, bien aconsejaditos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y en el fuego que está hablando, ese fuego del infierno, ese fuego benigno. Porque la próxima semana vamos a terminar esta serie hablando sobre el fuego de Dios, el fuego del poder de Dios. Así vamos a cerrar la próxima semana.
y no hagas pasar, no hagas. O sea, yo creo que entra hasta por una súplica del Señor. Por favor, estén atentos, sean conscientes, sean aterrizados, sean con pies puestos en la tierra, de que tienen que aprender, tienen que ver las consecuencias, las maldiciones que ha traído para el día de hoy. Habíamos visto en muchas conferencias sobre lo que viene generacionalmente, son 4 generaciones, y también el efecto que ha pasado de maldad de lo que hemos practicado tú y yo. Así que ve reflexionando en este momento, amado, amada, en algunas prácticas que han sucedido contigo, que han sido tan normales, que son muchas, y que hoy por hoy estamos pagando un precio en nuestra hija y en nuestro hijo, o en nuestro hijo o nuestra hija. Habíamos visto, qué interesante, cuando el Señor está hablando aquí específicamente de hijo y de hija. No está diciendo de tus hijos, por el efecto que causa en cada uno de ellos. Y vamos a ver, amados, vámonos directamente a aprender a lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, que ya está el asunto ahí con mi hijo, ya está el asunto con mi hija en cuanto a rebeldía y en cuanto a lo que le sigue de rebeldía, el efecto de la rebeldía, que es la desobediencia. ¿Y eso qué es? También abominación para con el Señor. Para Él, el sacrificio, las cosas que puedas hacer no tienen tanto valor como la obediencia, La Escritura lo dice muy claro. Entonces, mi amado, vamos a ver 2 casos. Sobre esto prácticamente vamos a basar la conferencia de hoy y los efectos de estos casos, especificando a hija y a hijo. Mira lo que dice sobre tu hija para los que tienen hijas. Y luego veremos para los que tienen hijo o hijos. En Marcos capítulo 7, verso 24, a partir del verso 24. Vamos poniendo atención. Levantándose de allí, hablando del Señor Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Trasfondo de asuntos espirituales, por eso que el Señor no quería que nadie lo supiese. Continúa. Porque una mujer cuya hija, estamos hablando específicamente de la hija, cuya hija, escucha eso, tenía un espíritu inmundo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, aquí la palabra está hablando de hija. También puede ser hijo. También puede ser hijo con un espíritu inmundo. ¿Qué le sucedió a esta mujer? Oyó hablar de Jesús. Y desde aquí vamos viendo en esta parte estructural de convencimiento de lo que estamos escuchando en esta mañana como solución a este serio problema. Oyendo de nuestro Señor Jesucristo, que ahí está el punto, ahí está la clave de solución para todo este problema que estamos pasando espiritual. No está hablando de religiones, no está hablando de hombres, está hablando específicamente que la única manera que vamos a encontrar como solución es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer.
clarito como el agua. Y aquí en un problema serio de una hija que estaba con un espíritu inmundo, oyó hablar del Señor. ¿Y qué hizo? Interesante esto que viene, amados, porque una cosa es nada más tomarlo como algo superficial, como algo de alguna manera de orar o pedir con el hecho simplemente de estar en el sentimiento de que va a ser solucionado. Fíjate nada más, muy importante para romper con estas cosas tan fuertes, amados, no solamente es venir solamente con nuestro Señor Jesucristo, sino que es convivir, vivir, seguir, caminar, estar. Por eso Él dice, estaré contigo todos los días hasta el fin. Y entonces en una situación así, que lo estamos viendo con los hijos, con el hijo y con la hija, mejor es, ahora que me está especificando claramente que ahí está la solución, entonces voy a venir a Él. ¿Y cómo vino esta mujer? Después que se enteró que oyó hablar de Jesús, dice que vino y se postró a sus pies. ¿En señal de qué? De humildad, de doblegarse. Como decía Juan el Bautista, yo dejo de ser para que el Señor sea exaltado. ¿Y para que el Señor sea exaltado en qué? En todo ese mundo espiritual, en todo ese mundo de maldad, yo lo exalto con mi decreto, yo lo exalto con doblegarme, yo lo exalto con mi humildad, para que Él sea tremendamente poderoso. Le doy el lugar, escucha eso, le doy el lugar para que Él poderosamente venga sobre ese reino espiritual de maldad y disuelva y cancele y libere toda esta situación que hoy estamos pasando con el hijo y con la hija. Espíritus inmundos. Aterrizamos entonces que todo este problema está en que qué momento se originó el asunto donde ingresó este espíritu inmundo. Y está hablando en singular, que tenía un espíritu inmundo. Ahora imagínate si tuviera espíritus inmundos. No, hombre, si así nomás cómo está la situación con un solo espíritu, imagínate si fueran muchos. Sería tremendo eso, tremendo, ¿no? Entonces vino y se postró a sus pies. Una señal muy interesante de reconocer, cuando nos postramos y nos hincamos y las rodillas, estamos reconociendo automáticamente, dándole al Señor esa fe de que estamos creyendo en Él, en su poder, otra vez repito, sobre ese mundo de maldad, sobre ese mundo de oscuridad, sobre ese mundo de tinieblas. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios. Y continúa diciendo, y la mujer era griega y sirofenicia de nación. Aquí podríamos poner mexicana de nación. Y latinoamericana de nación, norteamericana de nación. Y también podría agregarse otros países, nada más que estamos hablando como continente de lo que nos compete como habla hispana. Entonces le rogaba al Señor que echase fuera de su hija al demonio. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ese rogaba no es una parte como hemos sido enseñados a tipo de ruego o de rezo. La que por favor, Señor, te lo suplico, Padre. Ay, Señor. No, ese ruego es la parte que el Señor nos empieza a enseñar de este momento, de que en el creer en Él tenemos que ser bravucones, muy bravucones y muy decididos en esa fe, determinantes en el hablar y en el decretar, en la cual, Señor, yo sé que por supuesto, Señor, que confío y creo en ti plenamente, que con ese poder y el seguirte y en el creer en ti, tú echas ese demonio que está en mi hija. Lo echas, Señor, lo creo, por supuesto que lo creo en el nombre de Jesús.
¿Cuántos están escuchando esto y cuántos están creyendo esta forma, esta manera, ¿no? El Señor me ha enseñado a través de los años, a las 5 de la mañana, muchas formas de, en el momento de orar, de ponerme bravucón sobre este tipo de situaciones, sobre este tipo de cosas que el enemigo trata de tomar dominio y llevarte a tormento. ¿Cómo? Viendo a tu hijo o a tu hija cómo están. ¿Cómo están? Y cuando no ves solución, es peor. Es peor. Haces que el enemigo crezca más. Entonces, continúa diciendo, pero Jesús le dijo, ¿no? Señor, te ruego que le eches al demonio. Y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Está hablando con una fe tremenda que le está impactando al Señor. Sí, Señor, le dice, pero aún los perrillos, o sea, estoy viniendo a ti de esa manera, con esa fe, debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y entonces el Señor, sorprendidísimo, no sabe cómo se va a sorprender de tu fe, amado. Mariela leía hace un rato Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo escuché este ejemplo en alguna oportunidad sobre Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Es como una mujer embarazada. Es la certeza de lo que espera. No se me ve muy acá, muy abultadito el asunto, pero no estoy embarazado, simplemente es el bulto del abdomen. Es la certeza de lo que se espera, la mujer embarazada, la certeza de lo que espera, pero la convicción de lo que ve, no lo ve. No lo ve, pero tiene la certeza de lo que espera. Pero cuando da luz, ¿qué es? Un milagro. ¿Qué es? Mujeres, ustedes saben lo que es dar a luz. Es un milagro y tremendo. Es indescriptible el gozo que hay, el sentimiento que hay, la manera como el corazón se impregna ante este hecho. Y así es la fe, ¿no? Entonces, le impactó al Señor esta fe de esta mujer. Entonces le dijo el Señor, estamos en el verso 29, le dijo, por esta palabra, ve, escucha esto, lo que le responde el Señor, por esa fe, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuántos creen que en este momento puede pasar eso? ¿Cuántos lo creen realmente? En esa fe, Señor, confiamos de lo que eres. Ahora mismo puedes echar el demonio de mi hija, puedes echar el demonio de mi hijo y dilo, bravucón, así, bravucona. ¡Oh, Señor! Claro que confío en que el demonio puede salir de mi hija en este momento. Y termina diciendo, y cuando ella llegó a su casa, aleluya, Señor, aleluya. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Gloria, Señor. ¿Por qué no le das la gloria conmigo al Señor? Gloria. Y esa gloria, por este milagro, pero esa gloria que va a ser para mi hijo, Señor. Este resultado va a ser para mi hija. Créelo, créelo, créelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y para lo que nos vamos a las siguientes generaciones abajo, también para nuestros nietos. Ahí está mi corazón, el mío, sobre mis nietos, en el nombre de Jesús. Que por estas prácticas, amados, por estas prácticas no sabemos qué se ha originado, qué situaciones en la cual se le dio el derecho al demonio que entre en la hija, que en este caso que entrara en la hija. Pero cuántas cosas, te repito, desde el comienzo que hablamos, en la cual hemos practicado, y ha sido tan normal, tan normalito, en la cual hoy estamos pagando el precio. Otra vez, como hemos hablado sobre la tarjeta de crédito, compra ahora y paga después. Después, facturas muy caras. Entonces, ¿qué tipo de prácticas, no? Y aquí nos está diciendo el caso del Señor,
¿Qué tipo de prácticas hizo esta mujer en la cual entró un demonio en su hija? Ahora, la persona puede decir, yo no practico estas cosas, yo nunca he practicado, yo no creo en esto, no creo en las brujerías, no creo en los horóscopos, en la lectura de manos, en sesiones espiritistas, en las ouijas. No, yo no creo nada de eso, ni me interesa. Haces muy bien, te felicito, pero ¿qué tal tus ancestros? Son 4 generaciones, son 4. Y esto pasa a la generación, tus hijos y tu hija están pasando estas consecuencias de tremenda rebeldía, sobre todo en la adolescencia. Ya hemos explicado en alguna de las conferencias cómo es que esto se manifiesta mucho en la adolescencia y ha pasado a tus hijas. Y según tú no lo practicas, según tú no crees en eso. Qué tremendo es esto. Y yo te aconsejo que lo vayas creyendo, ¿eh? Simplemente, ¿por qué? Porque las Escrituras lo dicen. Las Escrituras nos los explica claramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos para solución de lo que estamos escuchando que hizo esta mujer. Vino y se postró, se arrodilló con una tremenda fe, pidiéndole al Señor, echa ese demonio, Señor, echa eso que está en mis hijos, en el nombre de Jesús. Habrá alguien que está entendiendo este asunto, habrá alguien. Entonces, vemos aquí nada más es una manera de pensar como cuadro de cosas que pueden ocurrir, porque pueden ser 1001 cosas que ocurren para que el demonio, darle lugar para que el demonio entre en el hijo y en la hija. Y otra de las cosas, no vayas perdiendo de vista, que podemos estar hablando en cuanto al demonio entró en mi hijo y en mi hija, pero también hemos sido hijos, también somos hijos. Entonces, ¿qué situación también puede estar sucediendo en estructura del carácter de lo que somos, en la cual el demonio también está influenciado en nosotros, a pesar que decimos que caminamos con Cristo? A pesar de eso. Entonces, mis amados, aquí vemos que vino esta mujer sola, no vino con el marido. Supuestamente hubiéramos visto una situación de familia matrimonial completa, en la cual viene con el Señor para una solución, pero vemos a una mujer sola. Ahora, no es maldición las madres solteras. Probablemente era una madre soltera. No. Porque dice las Escrituras que los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Aquí el problema de maldición es que ella está tomando una responsabilidad, está enfrentando una situación que no le corresponde. Y eso quiere hacer el demonio. Exactamente eso quiere hacer el demonio. Entonces, mis amados, qué tremendo está esta situación en la cual, por esa razón, hoy entendemos con que esa categoría que el Señor nos dice, no sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y ni quien practique, y regreso otra vez, que dice, no aprenderás. Y si ya lo hiciste, hoy a orar para cancelar. No practicarás, y si lo hemos practicado, ya no volverlo a hacer más por el resto de nuestras vidas. Y finalmente, si quieres libertad, si quieres que tu hijo y tu hija sean librados del demonio, entonces a ti no se te ha permitido, firma el Señor tu Dios. Gloria, gloria a ti, Señor. Caso de la hija. Ahora vamos a ver el caso de un hijo. En este caso de la hija está hablando de que tenía un espíritu inmundo. No está hablando el caso específicamente. Simplemente le está diciendo al Señor, mi hija tiene un espíritu inmundo. Y yo creo que con eso basta para estar viendo una desgracia, una tremenda desgracia en nuestros hijos. Regreso, adolescentes, jóvenes, en crecimiento. Tremendo es cuando se manifiestan. Normalmente en los niños no. Los niños se sujetan, obedecen, están con papá, hacen sus cosas como debe de ser, etcétera, hasta que llega la adolescencia. Ahí empieza el problema. Ahí se empieza a manifestar esta situación de los espíritus inmundos. Entonces aquí no especifica, ni simplemente le dice es un espíritu inmundo. Pero aquí en este caso del hijo, aquí sí especifica. Aquí especifica una situación. Hablábamos de la transferencia.
esas transferencias espirituales, esas transferencias que van ligadas directas hacia hacia la persona. Esto está sobre tu hijo en Marcos 9, a partir del verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. En el caso de la mujer, fíjate qué interesante, mujer que trae a su hija, y aquí, hombre que trae a su hijo. Por eso estamos hablando que el Señor dice a tu hijo o a tu hija, porque son situaciones específicas. Y aquí nos está reflejando la palabra cómo se manifiesta específicamente. Por esa razón lo entiende perfectamente mamá, y mamá trajo a la hija. Y aquí en esta situación del hijo lo entiende perfectamente papá, y papá trae al hijo. Qué interesante está eso, amados, muy interesante. Entonces, respondiendo uno a la multitud, le dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, que igual espíritu inmundo. Las enfermedades no vienen de Dios, las enfermedades no son de Dios. Es más, el Señor pagó un alto precio con sus llagas, con su cuerpo, pagó un alto precio por las enfermedades. Entonces, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toman, le sacude y echa espumarrajos, y cruje los dientes y se va secando. Amados, aquí está hablando específicamente de una enfermedad. ¿Las enfermedades secan o no? Y el espíritu inmundo, aquí habla de enfermedad, pero cuando se mueve el espíritu inmundo, también va secando al hijo y a la hija, los va secando. ¿Y cómo se manifiesta esa sequedad? Que no está el bien, más bien está prevaleciendo el mal, la rebeldía y la desobediencia. Entonces, mis amados, este espíritu no solamente se conforman con traerle la enfermedad del mudo, de mudez, sino que también lo toma, lo sacude, o sea, lo zarandea, pues. Echa espumarrajos, cruje los dientes y se va secando. Y mi hijo, Señor, te traje a mi hijo porque aparte que no habla, es un muerto en vida, es un muerto. Algunos dirían por el cuadro, con todo respeto, es un bueno para nada. Es un bueno para nada. Y eso se declara tanto sobre los hijos. Por esa razón, los espíritus inmundos hacen festín con los hijos acerca de esta situación, de la maldición. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera, fíjate nada más. Cuando dice a tus discípulos, fui a la iglesia trayendo a mi enfermito para que me lo solucionaran. Y fíjate también, aún en la iglesia en la cual creemos que los que sirven y oran y están ahí en el servicio de Dios, ellos les ha caído el 20, pero vemos que no. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. El impacto del Señor, de la fe de esta mujer, fue lo que le impresionó al Señor. Y entonces yo puedo estar, como lo hemos platicado también, orando y echando fuera demonios y sanando enfermos y todo el rollo. Finalmente entro al cuadro en la que el Señor dice: apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Entonces, ¿dónde debe demostrarse si estoy sirviendo al Señor, o quiero servir al Señor, o quiero orar por alguien para que sea liberado? Tienes que hacerlo pues bravucón, bravucona, confiando en el Señor. Lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús, que es libre. Lo hemos aprendido esto a través de los años, amado. A través de los años, cuando hemos entrado a liberación, a esas personas totalmente endemoniados, ¿cómo entramos con esa autoridad? ¿Por qué autoridad? Porque confiamos en el poder del nombre de Jesús, y al decretarlo ya está hecho. ¿Y qué pasó con la hija de esta mujer? Por esta palabra, por esta fe, el demonio ya salió de tu hija. Ay, ¿cuántos están creyendo eso, amado? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? El demonio ya salió, y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y la hija estaba
bien bonito ahí en su camita, totalmente sana y en su juicio cabal. Lo declaramos y lo decretamos para nuestros hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces no pudieron. Los discípulos que fue para que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió a él y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Oh generación incrédula. Escucha esto, qué interesante. ¿Qué estamos hablando? Que toda esta situación, todo esto que ha venido es generacional. Generacional, porque yo lo que he practicado va a pasar a la generación de abajo. Si hoy no se corta, si hoy no somos liberados de eso. Entonces, oh generación, dice el Señor. Entonces quiere decir que los mismos discípulos que están en la iglesia, según orando, están pasando por esta situación de lo que trae la generación de incredulidad, de la falta de fe, del convencimiento del poder de Jesús. Una vez más, solo Jesús, a través de Jesús está la solución. No en religión, no en hombres, no en prácticas. Está en nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo creen, amado? Entonces, traédmelo, dice el Señor. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, por esa razón, amados, por esa razón yo tengo que tener toda esa confianza en el poder de Dios. Dice que los espíritus creen y tiemblan. Pero aquí hay problemas, tal vez contigo y conmigo, que dice que creemos, pero no temblamos. Entonces, amados, el Espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho. O sea, esto lo hemos visto, amados. Han pasado cosas interesantes en el trayecto de nuestro ministerio, de que ha habido situaciones que hemos ido a casas ya para liberar a la persona que está en tormento, y cuando llegamos ya no hay nada, ya está libre. ¿Por qué? Porque los demonios dicen: no, ahí viene. Ahí vienen en el nombre de Jesús, ahí vienen la autoridad. Aquellos que creen en el poder de Jesús, mejor nos vamos. Nos evitamos la pena de ser atormentados, mejor nos vamos. Hemos llegado a situaciones en las cuales hemos orado y en ese segundo, las personas se han liberado. Gloria a Dios. Y amados, nos hemos encontrado con personas que no creen. No creen. Y esto es cuestión de aceptación, amados. Acuérdense una vez más, esto lo estoy diciendo muchas veces. Es cuestión de aceptación, es cuestión de la fe, de creerlo. El Señor no pudo hacer un solo milagro en su tierra porque no creyeron en Él, no lo aceptaron. Que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, con todo el poder, no pudo hacerlo. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay muchas experiencias que me encantaría platicarles, ya llegará el momento, por la falta de tiempo, cosas muy interesantes que han sucedido con respecto a esto cuando no lo creen. Entonces, el Señor le pregunta al papá: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Escucha eso. ¿Cuándo pasó esto? Desde niño. No dice edad. No está hablando aquí de edad. Entonces quiere decir que probablemente como bebé nació con este problema de estos espíritus inmundos. De mudo, y después de esa autoridad que esos espíritus tenían de sacudirlo, de golpearlo, de revolcarlo, de echar espumarrajos, etcétera, etcétera. Entonces, amados, es generacional el asunto, es generacional, que tal vez esa desobediencia, esa rebeldía de tu hijo y de tu hija, estamos hablando de nuestros hijos, hijo e hija, se ha dado por generación y así nacieron. Así nacieron, nada más que se está manifestando ahora, te repito, en adolescencia y juventud. Entonces, desde niño le pasa eso y muchas veces le echa en el fuego
y en el agua para matarle. Que dice las Escrituras que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero aquí lo más fuerte que él quiere hacer, matarlos, ¿no? Y de alguna manera, amados, los llevan el proceso, primero se divierten, vamos a llevarlos y al final los matamos, ¿no? Y no solamente está hablando de muerte física, de muerte espiritual, amados. Muerte espiritual que hoy queremos que nuestro hijo y nuestra hija estén en Cristo y no quieren. No quieren, se rebelan, no quiero. Ahí hay situaciones espirituales, ahí hay problemas espirituales. Entonces, confía, amados, en el poder de Jesús. Hoy, confía que eso va a pasar con tu hijo y con tu hija. Que el Señor va a venir y te va a decir, el demonio ya está fuera porque lo creíste. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, desde niño, porque muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero, fíjate lo que le dice el papá, pero si puedes hacer algo. ¿Cuántas veces, amados, mamá y papá, con hija y con hija, cuántas veces en esto que estamos viendo de la falta de fe, imagínate venir al Señor para decirle, si puedes hacer algo? Por esa razón, no impactamos al Señor. Híjole, este viene a decirme si puedes hacer algo, entonces no me conoce. Entonces no me conoce, no ha tenido una experiencia conmigo. Entonces no está enraizado conmigo. Ahora comprendo de por qué están viviendo eso, porque no oran. Porque no oran, porque aquel que ora y lo hace todos los días, me va a conocer. Me va a conocer y va a tener esas experiencias de mi poder. Ahora comprendo que estas personas están pasando esta situación porque no oran. No oran. Entonces, sí puedes hacer algo. Pero hoy no, bravucones tú y yo. No le vamos a decir eso al Señor. Si puedes hacer algo, no. Le dijo el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces el Señor está viendo aquí el agua para el chocolate, está midiendo cómo está la situación, que este señor no era un hombre de oración. Pero sí tienes la oportunidad, hijo, Al Señor, a este papá le dijo, tienes la oportunidad a partir de este momento, porque lo que estás buscando es solución, entonces a partir de hoy vas a empezar a aprender lo que realmente es solución, porque todo este asunto se mueve en lo espiritual. Todo este asunto es un problema espiritual. Entonces, Jesús le dijo, Señor, Él le dice, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús le dice, aprende, categóricamente aprende. ¿Qué le dijo? Si puedes creer. Te dice a ti y a mí, si pueden levantarse en esa fe, si pueden levantarse en ese creer, si pueden levantarse en esa seguridad, en esa estructura, en ese convencimiento, que le dijo, si puedes creer, y a ti y a mí, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ay, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Si puedes creer, si te pones bravucón a partir de ahora y crees en ese poder y crees que lo puede hacer, al que cree entonces de aquí en adelante, todo le será posible. Y empieza a observar ahorita que ya el demonio de tus hijos están saliendo, se están yendo. Abrimos techos, abrimos ventanas, abrimos puertas y por ahí salen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Puede decir tú y yo? Podemos decir, amados, Señor, creo. Y ayúdanos en nuestra incredulidad, ¿no? Ayúdame, Señor, en esa incredulidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ayúdame en mi incredulidad. Soy incrédulo porque no oro. Soy incrédulo porque no te conozco. Soy incrédulo porque no he probado tu poder como debe de ser, Señor. Solamente a través de mi trayectoria contigo, Señor, he probado paletitas, puras paletitas. Pero ahora, Señor, estoy convencido por lo que estamos aprendiendo de esta situación tan terrible que está pasando con mi hijo y con mi hija. Señor, ahora sí creo. Me pongo bravucón porque al que cree, todo le será posible. Eso se grabe en ti, eso sea una estructura en ti y en mí.
en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Eso está increíble, amados. Claro que confío. Y escucha, en este momento el Señor lo empieza a decir, con tu hijo y con tu hija, escúchalo por favor, ahora mismo, con tu hijo y con tu hija, y también conmigo. Yo también soy hijo, también conmigo, también contigo. Entonces, y cuando el Señor vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu, con su nombre, por su nombre, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y en este momento, Señor, yo lo creo. En el caso de mi hijo no es mudo ni sordo, Señor, pero sí es desobediencia, sí es, Señor, rebeldía. Ese espíritu, Señor, de rebeldía, de desobediencia, de la característica, de ese carácter de mi hijo y de mi hija, en este momento, Señor, creo que sale de él, sale de ella y no entran más en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Entonces el espíritu se alborota. Eso lo hemos visto tantas veces a través de los años, amados. Cómo se alborota el gallinero bien fuerte. Nos hemos enfrentado a liberaciones, amados. Pero algún día voy a tomar un tiempo para contarles puros testimonios que han venido, que han pasado a través de 30 años que tenemos en esto. 30 años y casos bien pero de eso hemos aprendido mucho, muchísimo. El Señor nos ha enseñado mucho en el terreno. Cuando hemos viajado a otros países y hemos orado por gente, cómo hemos aprendido. Los que me han acompañado saben eso de lo que yo estoy hablando. Cómo hemos experimentado todos, hemos aprendido todos en el campo. Es la mejor escuela, el mismo campo. Ahí, en presencia de lo que estaba ocurriendo, hemos aprendido mucho. En el nombre de Jesús. Por eso es que es de todos los días. La confianza en el Señor de todos los días, que eso sobre mi hijo y sobre mi hija, Señor, esos demonios no tendrán más dominio sobre ellos. Y estoy declarando y estoy decretando cada mañana, por mis nietos. Por mis nietos. ¿Sabes cómo yo le digo? Bien bravucón, no los toques. No los toques. Te prohíbo que los toques. Y muchas veces le digo, ¿sabes qué? No te metas conmigo porque conmigo vas a perder. Te voy a robar muchas almas. Te voy a robar muchas almas. Y para Satanás perder un alma es como perder un diamante en bruto. A veces digo de broma, no te enojes conmigo, es más bruto que diamante, pero bueno, ese es otro tema. Y amados, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. ¿Qué ocurrió? Salió. Y él se quedó como muerto, de modo que muchos días decían, está muerto. Sucedió el caso de una muchacha que oré por ella para una liberación muy fuerte, porque desde niña los espíritus la tenían tomada. Pasaban cosas muy fuertes con esa niña. Y esa noche que oré por ella, clamando esto precisamente, los espíritus salen. ¿Saben cómo quedó? Como muerta. 4 días no se levantó. 4 días. Pero cuando se levantó, con tremendo poder, hoy es misionera en el África. Hoy es misionera en el África para la gloria y honra del Señor, y se casó con su negrito. Yo declaraba cuando ella se iba a ir de misión allá, yo decía, se va por su negrito, se va por su negrito. Estaba profetizando, se va por su negrito, y se casó con el negrito. Tremendo ministerio que tienen, son pastores allá en el África. Gloria a Dios por ello. Libertad la sacó de ahí, ¿para qué? Para llevarle a que la gloria de Dios se manifieste a través de ella en su matrimonio con sus hijos y por el ministerio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Estamos hablando, amados, prácticamente cerrando esta serie, yéndonos a la solución. Todo eso que estamos viviendo con hijo y con hija,
llevado a la solución. ¿Qué pasó con la mujer? Por esta fe que le dijo el Señor, el espíritu inmundo ya salió de ella. ¿Y qué está pasando aquí ahorita con este hombre? Ese espíritu sordo y mudo y que lo azotaba y que lo zarandeaba. ¿Qué le dijo el Señor? Lo tomó de la mano y lo enderezó y se levantó y fue libre. Y fue libre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Trabajo de los demonios, amados. Trabajo de los demonios, que ¿a quién agarran? A los ignorantes. Pero también a los hijos de Dios, a los que caminan en Cristo, también los agarran cuando andan en la lela. Perdón por lo que estoy diciendo. Cuando andamos pajareando. ¿Por qué? Una vez más, porque no oramos. No estamos en la presencia de Dios todos los días. Entonces, vamos a terminar, amados. Me quedaron aquí en el tintero. Lo voy a leer. Pero antes, vamos a leerlo primero. Antes, la promesa del Señor, aquí me impacta este versículo, porque es el último versículo del Antiguo Testamento. El último. Promesa que se cierra la cortina, se cierra el capítulo en el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, que es la gracia. La gracia del favor no merecido, en la cual el Señor promete que se va a cumplir y tú y yo creemos que se va a cumplir. Escucha nada más el versículo, mira lo que dice. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, son los últimos versículos del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Mira lo que dice. Voy a enviar al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. O sea, el Señor viene por segunda vez. Viene por segunda vez. Y agarren la onda, créanlo, convivan conmigo, vivan conmigo, porque cuando Él venga van a pasar dos cosas. Va a ser el día grande y terrible. Grande porque sus hijos se van con ellos. Su iglesia se va con Él. Y terrible porque se quedan sin el Señor. Por eso que la palabra dice, busquen al Espíritu Santo mientras pueda ser hallado. Entonces, terrible va a ser que ya las personas se queden sin Dios. Y en el verso 6, el último que dice, interesante, tómalo, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de que pase eso, que la tierra se quede sin Dios y se transforme en maldición, es el momento de este tiempo, de esta época, de este creer, de esta fe, que el Señor lo ha prometido y tú y yo decimos, lo creemos, Señor, que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y lo decretamos y lo declaramos y lo vemos consumado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, amados, y quiero que ores conmigo sobre el corazón de Dios, de todo esto, de toda esta serie. Aterrizamos simplemente en la voluntad de Dios que nos quiere llevar a libertad. Libertad para mi hija y para mi hijo, para mis nietos y para escucha y decláralo conmigo, y para mi descendencia hasta 1000 generaciones. Hoy ocurre eso, ¿no? Uy, qué bonito va a ser ya no ver al hijo y a la hija en rebeldía, desobedientes, haciendo su propia voluntad, etcétera, etcétera. Va a ser bien bonito que esos espíritus inmundos salgan de nuestros hijos. Entonces, llevarnos a libertad. Y el deseo, te decía, del corazón de Dios. ¿Sabes cuál es lo más importante de las Escrituras? ¿Cuál es la estructura mayor del corazón de Dios? Es la familia. Es la familia. Y hoy en día, ¿qué quiere hacer el Señor? Restituir a la familia para llevarlas a libertad. Para llevarlas a libertad. Entonces vamos a declarar, amados. Conmigo, por favor, sígueme. Decláralo conmigo. Pero bien, bravucones pues. Bravucones, creyendo completamente que esto va a ocurrir a partir de este momento. El Señor lo puede hacer ya, Ahorita vas a voltear y vas a ver a tu hijo libre, pero otros van a entrar a proceso, pero finalmente los va a llevar a libertad. ¿Qué dice la palabra? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dile, decláralo conmigo. Señor, conoceré la verdad y la verdad me hará libre.
Repite conmigo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor, Señor, donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, y decláralo aquí en mi casa, tanto física como en mi casa interior. Padre, donde tú estás, ahí hay libertad a partir de ese momento, total y absoluta libertad. Se rompen esas estructuras, se rompe todo lo que está arraigado, se rompe todo esto almático, Señor, que no me ha dado libertad. Hoy, a partir de este momento, lo creo, que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Confiésalo conmigo, confiésalo. También dice el Señor, Dios nos ha sacado de las tinieblas. Gloria a Dios. El Señor nos ha sacado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable de su Hijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dile, gracias que me has sacado de las tinieblas. Hoy nos saca de las tinieblas. Hoy a mi hijo y a mi hija los sacas de las tinieblas. Hoy, Señor, tomamos esta palabra cuando le dijiste a la mujer, el espíritu inmundo de tu hija ya salió. ¿Y qué comprobó? Que efectivamente ya ese espíritu había salido y encontró en paz a su hija. Oh, Señor, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el último, amado, dile al Señor, y créelo, escucha esto, para tu hijo y para tu hija y para mí. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Gloria a Dios. Por favor, repítelo, pero bravucón, bravucón, bravucona. Si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que hoy empieza el proceso. Hoy lo creo, Señor, que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, hacia libertad. Hacia libertad, hacia libertad, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén, amén y amén? Gloria a Dios. Ay, mi Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino con esto, amados. Pablo, ahí tienes en los archivos. Hemos tenido 20 conferencias sobre la transformación espiritual de lo que ocurrió en la vida de Pablo. Y Pablo no fue papá, no tuvo hijos. Y papá no lo hicieron en su momento. ¿Y qué pasó con Pablo cuando ya fue apóstol? Lo hizo de forma personal. Escucha esto, él lo hizo delante de Dios. En Romanos capítulo 8 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, está hablando delante de Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién librará de este cuerpo de muerte a mi hijo y a mi hija? Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, que lo creo y a partir de este momento el proceso está consumado. ¿Y qué pasó con Pablo? Ya, escuchen esas 20 conferencias. Tremendo, fue el mejor de los apóstoles. Muy celoso de predicar la sana doctrina, tremendo cambio radical que hubo en su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso continuará para las generaciones, para las generaciones, para las generaciones, y repito una vez más, hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, qué bonitas enseñanzas, ya estamos llegando prácticamente al final, pero ha sido de mucho provecho y otros no lo han creído, Señor. Otros mencionan que prácticamente esto no puede ser para el día de hoy, para este tiempo. Y Señor, bendícelos, ten misericordia de ellos, a los que no lo creen, pero a los que lo creemos, Señor, sobre todo esta mañana, Señor, yo te pido perdón que hace 8 días, el día 31 de octubre, hice pasar a mi hijo y a mi hija por el fuego con la práctica del Halloween, a buscar los dulces, vistiéndolos de terror. Y eso, Señor,
trae ocasiones para más adelante. Te pido perdón por lo que pasó hace 8 días y te pido perdón por todo lo que he practicado y te pido perdón por todo este efecto que ha causado a mi hijo y a mi hija. Hoy me arrepiento. Dile, amado, conmigo, hoy me arrepiento. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en mi vida en tus manos, haz conmigo lo que quieras hacer y Padre, con todo mi corazón te digo, quiero llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero llegar a ser, Señor. ¿Y qué va a pasar con esto? Que viviré en libertad y me levantarás con ese hombre de fe que tú quieres que yo sea. Ese tremendo hombre de fe, esa mujer de fe que está atrás de las cámaras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen en el nombre de Jesús? Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados, no te olvides que la próxima semana cerramos ya esta serie. Vamos a escuchar algo muy valioso, muy importante de solución sobre el fuego de Dios, sobre el fuego del poder de Dios. No te la pierdas. Y te esperamos el día viernes a las 8. Están pasando cosas. Verás, tú pensarás que yo te lo digo así de emoción, ¿no? Te lo digo así como que, wow. No, 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 no. Ahí están los hechos, ahí están los hechos. Qué tremendos milagros están pasando. ¿Cuántos testimonios? Y gloria a Dios por este privilegio que tú nos has dado en la transmisión de tener ese tiempo de oración. Iglesia, vamos a orar. Y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana y continuamos dándole la honra al Señor en el día de reposo. Que Dios me los bendiga, coman rico, tengan una linda tarde y una bendecida semana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.